Buenas tardes, señores, con todos los que están presentes. Bienvenidos. Mi nombre es Walter Moncada. Vamos a tener un tema de conferencia para hablar un poco sobre lo que hace o lo que se puede hacer con Power BI. Y vamos a trabajar en esta oportunidad con la relación de las bases de datos. Hay que entender bien por qué el Power BI cobra importancia en este trabajo que tenemos cuando manejamos una relación de tablas. Entendemos que siempre hay un conflicto entre dos conceptos: datos e información. Y entonces se confunde mucho, por eso es que algunos empresarios tienen problemas y terminan un poco peleando con este asunto, porque resulta que ellos deben tener un sistema de información, pero en realidad los que tienen, la gran mayoría, es un sistema de datos. Con los datos no se puede tomar decisiones. Para tomar decisiones necesito información. Y entonces surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tener un sistema de datos y tener un sistema de información? Entonces, pienso que lo primero que tenemos que hacer es entender el concepto de lo que es dato y de lo que es información. Por ejemplo, el domicilio de un alumno en una universidad, en una escuela, es un dato. El precio de compra de un artículo es un dato. Cada parte de un diseño o cada detalle de un diseño de un producto o el contenido de un almacén son datos. Así que un dato es una sucesión de caracteres que describe algo, lo que sea, cualquier cosa de nuestra realidad. Y entonces, cuando buscamos información, habría que ver cómo es que encontramos información o cómo es que un dato se convierte en información. Supongamos que en este momento el Departamento de Orientación y Bienestar del Educando quisiera saber dónde vive un alumno porque van a visitarlo, necesitan saber cómo es que vive, y entonces preguntan por ese dato domicilio, ¿correcto? Y se dan cuenta que lo tienen. Entonces, ese dato llamado domicilio de un alumno se convierte en información. Entonces, si uno quiere relacionar lo que acabamos de decir, entonces el contenido de un almacén es un dato, pero si queremos saber dónde está un determinado pedido o cuánto de ese pedido fue atendido, entonces lo que era dato se convierte en información. Entonces parecería que la información está en los ojos de quien observa. O yo diría mejor, en la respuesta a la pregunta formulada. Es decir, si yo tengo respuesta a una pregunta formulada, entonces tengo información. Si no puedo responder a qué vendedor me está vendiendo más, qué vendedor me vendió más el mes de agosto, qué cliente es quien me compra el producto X o Y o Z, en qué zona de las ventas que tenemos estamos vendiendo Neurobión, por ejemplo. Si yo tengo las respuestas a esas preguntas, yo tengo información. Entonces, casi no podemos escapar a la conciencia de que distinguir dato e información no está en ese contenido de una sucesión de caracteres, sino en la relación que se tenga con la decisión en cuestión. Si no sabemos entonces qué tipo de decisión vamos a tomar, no sabríamos qué necesitamos, entonces todo dato podría
en algún momento ser considerado como información y en otro no. Entonces decimos, en los ojos de quien observa, yo soy el gerente de la empresa y necesito saber cuánto está o en cuánto está mi cartera pesada. Yo soy el administrador y quiero saber qué cliente me está debiendo más. Yo soy el vendedor y quiero saber qué letras de las ventas que yo he realizado aún no fueron canceladas. Si se dan cuenta, cada persona tiene su propio requerimiento, su propia necesidad. Y entonces lo que es información para uno puede no serlo para el otro. En casa probablemente enviamos a nuestro hijo a que pague el recibo de un servicio, digamos de agua. Bueno, él mira el total. Papá, son 180 soles. El papá le da 200, él sabe que se va a quedar con 20 soles. Para él, los 180 es información. En cambio, para el padre, no solamente los 180 soles que tiene que pagar, sino también mira ese gráfico de barras que le envían en el recibo para que él pueda comparar que ha habido un incremento, decremento del consumo para poder tomar decisiones. Ese gráfico para el niño o para el joven que va a pagar el recibo no le interesa. Por lo tanto, no es información para él. Entonces, la información es sinónimo de conocimiento. Y por lo tanto, todo dato puede ser información en algún momento de acuerdo al propio requerimiento que se tenga. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente nos encontramos en las organizaciones con una base de datos, no de información, de datos. Y entonces todo el mundo pesca lo que necesita pescar. Y para él, si coge lo que necesita pescar, tiene información. Si no, seguirá siendo un conjunto de datos que no le sirve. Entonces, como ninguna organización puede tomar decisiones con datos, se dan cuenta la enorme responsabilidad de los que administramos los datos para convertirlos en información. Es responder a las preguntas de cada uno de ellos. Y en una empresa existen N actores. Está el gerente general, el administrador, el jefe de almacén, el jefe de ventas, el vendedor, el empleado, el obrero, el jefe del área de producción, el jefe de calidad. Cada uno de ellos quiere información y hace una pregunta. Si nosotros somos capaces de responderla, entonces le estamos dando información. Por ello, la labor importante que tiene paquetes como manejadores de inteligencia de negocios, como es el Power BI, es que con el Power BI nosotros podemos satisfacer ese requerimiento de información tan rápido como la pregunta se da. Entonces, mientras más rápido respondamos, nuestra información está más rápido y obviamente la decisión será tomada en el tiempo oportuno. Así que hay algunos conceptos que quiero que se entiendan antes de mirar lo que hace Power BI. Porque el Power BI lo podemos mirar bajo el punto de vista operativo, pero también lo podemos mirar desde otro punto de vista, ¿no? O sea, cuando aplicamos, una cosa es usar el paquete y otra cosa es aplicarlo. Entonces, necesitamos tener algunos conceptos. Para la informática, ya en el área de Power BI, los datos son los elementos individuales de los archivos. Se le conoce como campos. Y el campo es una característica de la entidad de la cual vamos a registrar ese dato.
Cada dato tiene un nombre y tiene un valor que se asocia con él. Aquí estamos mirando un cheque, ejemplo, y miramos N datos. Cuentaviente, la fecha, el número del cheque, el monto numérico, el monto en letras, el número del banco, el de la cuenta, etc. Esto es un conjunto de datos de la entidad llamada cheque. Cuando esos datos se organizan adecuadamente, generan un registro. Entonces, un registro es un conjunto de datos. Si quisiéramos relacionarlo con una hoja electrónica en Excel, por ejemplo, los campos serían cada columna que nosotros colocamos y que queremos registrar allí un dato. Y el registro, comparado con el Excel, sería la fila del Excel. De esa manera, a más filas, más registros, pero cuando comenzamos a ingresar filas, estamos ingresando ordenadamente en cada campo. Entonces, en el ejemplo que hemos visto, es un registro que consta de 7 campos. Cuentaviente, número de cheque, fecha, portador, monto en decimales, número de banco y número de cuenta. Y ustedes están mirando aquí que inmediatamente hay que tipificar, es decir, hay que asociarle un tipo al dato, porque no es lo mismo un dinero que una fecha o que una dirección. Por lo tanto, la tipificación propia en la gestión de la base de datos aquí se hace importante porque el Power BI va a jalar estos datos y debe saber cómo tratarlos, porque no se puede tratar un número como se trata un texto. Y la longitud, que no es un problema en realidad para el Power BI, sí lo es para efectos de un gestor de base de datos. Entonces necesitamos saber qué tamaño de dato tenemos. Resulta que para identificar un registro existe lo que se llama una llave. La llave es en realidad uno o más de un campo que identifica de manera unívoca a un registro. Por ejemplo, el número de matrícula es en un registro de inscripciones. El número de matrícula es unívoco. El DNI en el registro electoral. El número de cheque en lo que acabamos de ver. El código de un artículo en un registro de inventario. Eso es una llave. La entidad es todo elemento del cual nosotros grabamos o guardamos esos datos. Por ejemplo, los pacientes y exámenes son entidades de los hospitales. En un banco, los clientes y los cheques. En una empresa comercial, los productos, los vendedores, las áreas, los almacenes. En una empresa fabril, la materia prima, los componentes, los materiales. Todos son entidades de las cuales vamos a guardar precisamente datos que luego lo convirtamos en información. La entidad, técnicamente hablando, en una base de datos, se le llama archivo o tabla. ¿Qué es un archivo? Una colección de registros. Si quisiéramos asociarlo al Excel, que ya habíamos tomado el ejemplo, una hoja de un Excel es una entidad y se graba como si fuese una tabla o un archivo. El conjunto de archivos forma lo que nosotros llamamos una base de datos. Entonces, los registros que están para las diferentes entidades se deben almacenar en una base de datos. ¿Dónde está la fuerza del manejo de la información? No olviden que la información es el recurso más importante que tiene una organización. Entonces, si logramos construir una base de datos adecuada, el comportamiento en la toma de decisiones va a ser no solamente oportuno, le va a brindar a la empresa ese punto distinto, ese plus adicional que las organizaciones deben tener
para estar en la vanguardia. El Power BI adopta ese conjunto de datos en una base que se llama esquema. Lo que hacemos en Power BI es crear un esquema de base de datos, porque no necesitamos extraer toda la base de datos, como lo vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación. Una base de datos es una colección integrada, almacenada en diferentes registros, pero que pueden ser accesibles para múltiples aplicaciones. O sea, no interesa qué aplicación tengamos, sino que podamos extraer de esa base de datos. Imagínense una gran laguna donde todo el mundo pesca. ¿De acuerdo? Pesca el gerente, el administrador, el jefe de almacén, el jefe de ventas, el jefe de calidad, el mismo cliente y hasta los mismos proveedores. Entonces, hay tipos de archivos. Por ejemplo, está el archivo maestro, que es el archivo o los archivos maestros que son conjuntos de registros de aspectos importantes, de entidades básicas, necesarias dentro de una organización. Son útiles porque deben estar de manera actualizada y deben ser exactos. En el maestro tenemos el eje central de todo lo que se mueve dentro de una organización. Tenemos ahí el maestro de artículos, de clientes, de proveedores, alumnos, artículos, empleados, almacenes, áreas, etcétera, etcétera. Los archivos transaccionales son los que le dan vida a este movimiento organizacional. Son los que registran los movimientos de almacén, los movimientos de las cuentas corrientes, el movimiento de las materias primas, la dirección de caja, de banco. Esos términos transaccionales, esos archivos transaccionales, son los que registran cualquier evento de una actividad organizacional. Los archivos de tablas son archivos que sirven para lograr que todos las otras entidades se muevan en un ritmo uniforme y generalmente se usan para cosas específicas, son transaccionales porque en algún momento registran una transacción, pero básicamente mueven todo el conjunto de otras entidades. Entonces en un archivo de tabla yo puedo poner los departamentos, las provincias, los distritos, que siendo unívocos para efecto de códigos de ubigeo, yo los puedo manejar a nivel de toda la organización. Estado civil, generación de turnos, tipo de documentos, etc. Los archivos de reporte son archivos temporales. Aquí normalmente se emplean cuando realizo una impresión y debo crear un conjunto, una estructura, un esquema que voy luego a exportar si quisiera o a presentarlo en un reporte específico. Hay otros archivos que sirven para hacer, por ejemplo, el respaldo, los espejos que forman parte de un manejo de base de datos. Sin embargo, las bases de datos tienen una característica, que es la que están mirando en este momento en la pantalla. Las bases de datos relacionales son las que realmente nos interesan trabajar. Una base de datos relacional es un conjunto de carreteras, de líneas, de direcciones que nos permiten generar esa información. ¿Por qué? Porque si yo tomo un vendedor y quiero saber qué producto vendió ese vendedor, debo primero relacionar el vendedor con la venta. Digamos la factura. La factura debe relacionarse con el detalle de esta misma factura. ¿Dónde está el código del producto que fue facturado? Y recién con el código del producto podré saber qué producto fue. Porque en términos de bases de datos relacionales,
toda la data, toda la tabla tiene que estar normalizada. ¿Qué significa la palabra normalizar? Significa evitar, eliminar redundancias perjudiciales. ¿Cuáles son las características de una base de datos relacional? Se componen de varias tablas, ¿sí? No puede existir dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es un conjunto de registros que representa una entidad, un objeto, ¿no? Un objeto del mundo real. Puede ser tangible o intangible. Tangible como el cliente, intangible como la cuenta corriente del cliente. Cada uno de estos registros tiene varias columnas, campos o atributos. Los valores que se almacenan deben ser del mismo tipo. Yo no puedo poner la fecha a un campo y luego ponerle números o letras, ¿no? Los valores almacenados en una columna deben ser del mismo tipo, entonces. No se considera el orden. Aquí no importa cómo lo grabé, en qué momento se grabó, porque en la base de datos yo puedo ordenar, puedo crear ordenaciones. Y la información puede ser recuperada. Esa es una de las grandes ventajas. Eso de pescar significa consultar, por eso se llaman queries o consultas. Lo que hace Power BI es consultar, en realidad. Bueno, es importante que distingamos tres términos. Clave única, que normalmente es la llave de registro. Clave primaria o primary key, que puede ser la misma llave de registro o el campo con el que voy a relacionar mi tabla, con el que voy a crear esa carretera. Y la otra tabla que recibe esa conexión a través de un campo o campos que se llaman foreign keys o claves foráneas. Entonces, una estructura que implica el nombre de cada tabla, de cada campo, el tipo. Yo no puedo relacionar un numérico con un texto, no lo puedo hacer, ¿ya? El Power BI nos brinda facilidades, pero también hay que tener cuidado, porque si tenemos dos campos que curiosamente tienen el mismo tipo y se llaman igual, podrían conectar, el Power BI los puede conectar y a lo mejor son dos campos que no deberían ser conectados. Eso en el transcurso del manejo operativo nos podemos dar cuenta. Esto es una base de datos relacional. Ustedes ven allí líneas que juntan. Aquí se puede observar un puntito amarillo que es el primary key y acá se ve un símbolo que en realidad es un infinito que implica varias. Esta es una relación de 1 a varios. Significa el campo foráneo. Es decir, para que yo junte dos tablas, una tiene el primary key y el otro tiene el foreign key. Y yo puedo reunir una ruta. Esta ruta, señores, sirve para la búsqueda de la información. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el producto. El producto tiene un nombre. Ustedes en una factura ven el nombre del producto, no ven el código del producto. Sin embargo, ustedes ven aquí que el primary key, que en este caso es también clave única, que es la llave de registro, es el código del producto. Pero está conectado con esta tabla, aquí lo ven, que tiene el detalle de una venta, que puede ser una factura, una boleta, una nota de venta. Dentro de este conjunto está aquí el código del producto. Acá no está el nombre del producto. Acá no dice Doloneurobion, no, dice A5520. Pero A5520 es el Doloneurobion. ¿Y por qué? Precisamente porque esta base ya está normalizada. No podríamos tener el nombre aquí y el nombre acá porque estaríamos creando una redundancia y eso consume también espacio. Y entonces este señor está relacionado con esto. ¿Pero qué es esto? Esta es la cabecera de la venta. Y como ven,
tiene dos llaves, número y tipo, porque puede ser el número de la factura y como factura, porque a veces, ahora ya quizá no, porque la SUNAT nos ha impuesto una normalización de nombre, un mnemónico distinto, así que las facturas empiezan con F y las boletas con B, antes no era así. Entonces un número de boleta podía ser igual a un número de factura, solo se diferenciaban por el tipo. Y entonces esta conexión existe por esta conexión, quiere decir que una factura puede tener varios productos. Dentro de estos varios productos está el dolo neurobión. ¿Quién hizo esta venta? La hizo este empleado, que es el vendedor. Este empleado tiene un código de empleado, acá no se puede visualizar, pero seguramente aquí está qué código de vendedor fue el que hizo la venta. Entonces, si yo sé que Juan Pérez Aliaga quiere saber cuánto vendió, entonces le da con este código, aquí va a estar el código del empleado, él sabrá qué productos vendió y aquí está la información de los productos que vendió. Entonces, esta carretera ha servido para saber qué vendió un determinado vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, el Power BI facilita el trabajo en esa búsqueda inteligente de información, porque es una solución de análisis empresarial para que alguien haga esto en un lenguaje de data, por ejemplo SQL, tiene que hacer un procedure, un script donde yo le pongo, muéstrame la información del nombre del producto que está relacionado con .det, que .det está relacionado con .cap, que .cap está relacionado con empleado. Yo escribo un código. El Power BI no hace eso. Te permite hacer esa conexión sin necesidad, a pesar de que tiene su propio lenguaje, tiene dos tipos de lenguaje, el lenguaje DAX y el lenguaje M, que permite crear ese espacio de trabajo fácil, dinámico, sencillo e incluso intuitivo. Para los que ya han logrado conocer el Power BI, seguramente no me dejarán mentir de que es bastante intuitivo. Entonces permite visualizar esos datos, compartir información con toda la organización o insertarla. Podemos crear un mecanismo de carga de datos desde diferentes fuentes, incluso de la internet, como pueden ustedes estar mirando ahí. Se conecta a cientos de orígenes de datos y obviamente le da vida porque es gráfico y el gráfico absorbe una serie de interrogantes que mucha gente aprecia, ¿no? En un solo gráfico yo puedo estar mostrando mucha información. Bien, pasémonos entonces a nuestro Power BI. Este es el Power BI y lo que vamos a hacer en este momento es a cargar información. Yo voy a usar SQL, ¿no? Quiere decir que aquí me conecto a una fuente, yo estoy en mi máquina, por eso pongo localhost, y le digo que se conecte, por ejemplo, con el SQL Express, que está instalado en esta máquina. La máquina va a conectarse y va a mostrarme las bases de datos que se encuentran en ese gestor. Yo voy a coger una de ellas, digamos misión, y de esta tenemos diferentes tablas. Quiero que observen en este lado derecho, porque el Power BI maneja el ETL, que es extraction, es transformation, transformación, y es load, cargar. O sea, hace tres cosas. Extrae, transforma, miren aquí hay un botoncito, este se llama Query, Power Query, que lo maneja el Excel hace muchos años ya, y permite precisamente hacer transformación de datos cuando se hace necesario, no siempre. Bien, veamos. Cogemos clientes. Aquí te está mostrando rápidamente en qué consiste la tabla cliente. Noten ustedes que está mostrándote una vista corta, una visualización
voy a jalar el detalle de las ventas, voy a jalar a los empleados, voy a jalar a los productos y a las ventas. Creo que con esas 5 tablas es suficiente para mostrar un ejemplo hoy día. Lo que queremos ver es la facilidad con que el Power BI hace su trabajo. Miren, no necesito hacer ninguna transformación porque me he dado cuenta que todo está bien. Y bueno, porque ya conozco la data. Si no la conociera, probablemente sí me voy a demorar un poco más en mirar cómo es que este sistema va a relacionar. Porque aquí lo que interesa es que ustedes comprendan bien lo que es una relación y por qué se relacionan las tablas. Bueno, vamos a cargar. ¿Listo? En este momento lo que está haciendo es precisamente haciendo la extracción, la transformación y la carga. ¿Ven? Ya lo hizo. Y entonces miramos aquí en nuestra vista de datos y estarán los clientes. Nos damos cuenta inmediatamente que el code CLIE está alineado a la derecha, es un número. Por lo tanto, si voy a relacionarlo con las ventas, el code CLIE aquí tiene que ser del mismo tipo. ¿Ven? Aquí están el detalle de las ventas, aquí está el código del producto, que es un texto, está alineado a la izquierda, y por lo tanto, cuando vaya a productos, ahí están los productos con su código correspondiente. Y aquí están los empleados, que tienen un código de empleado que es precisamente el que ha hecho la venta. Acá está el vendedor. Y entonces nos vamos a nuestra modelación. Modelar es crear ese esquema de trabajo. Noten ustedes que cuando uno jala información desde una base, como la base ya tiene la relación de las tablas, la cosa es mucho más sencilla. Y entonces lo miramos aquí, que es lo mismo que hemos visto hace un momento, que estaba en SQL. Miren ahora, la relación es así. 1 a varios. 1 y el asterisco implica varios. Esto se llama cardinalidad, que es la relación que hay entre dos tablas. La única cardinalidad que no acepta el Power BI es la relación de muchos a muchos. Pero sí puede haber una relación de 1 a 1, de 1 a varios, de varios a 1. Eso sí puede haber. Y entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar que esto se haya hecho bien. Hay varias maneras de comprobarlo. Una forma es hacer esto. Vemos rápidamente que aquí la máquina marca code EMP y acá seguramente marca vendedor, lo cual es correcto, porque un vendedor puede haber hecho una o más ventas. Si lo relacionamos acá cliente, está el code CLIE, porque el cliente puede haberme comprado varias veces. Por eso es 1 a varios. Si yo miro la relación entre ventas y detalle, yo lo veo ahí porque el número de la factura o de la boleta está relacionado con el detalle y ustedes lo ven ahí. ¿De acuerdo? Y si lo miramos entre productos y detalle, acá existe el código del producto. ¿Ok? Entonces, rápidamente nos podemos dar cuenta. Bien, entonces, con esto podemos decir, es una forma de averiguar. La otra forma es administrar las relaciones. Nos vamos acá y aquí están las relaciones y las podemos editar. Eso es importante, porque a veces podríamos no tener el mismo nombre del campo. Los campos no tienen que tener el mismo nombre para poderlos relacionar. Tienen que ser del mismo tipo y representar el campo, la característica que yo deseo mostrar. En este caso, entre productos y detalle, ¿ven? El código de producto está relacionado y aquí está la cardinalidad, varios, porque aquí puede haber varias veces el código, a 1. Aquí es un maestro. Aquí la tabla productos es maestra. La tabla detalle es transaccional.
Si miramos entre ventas y detalle, lo editamos y nos damos cuenta que existe una cardinalidad de varios a 1 porque en el detalle está grabado los N productos que están en cada factura. Una factura puede tener un solo producto o puede haber facturado más de un producto. Aquí la relación es a través de este número. Si vemos entre ventas y clientes, editamos y la relación es aquí con el código del cliente, ¿no? Y ustedes miran inmediatamente que esto está bien. Y finalmente, si queremos entre ventas y, entre ventas y empleado, la edición es a través del código del vendedor, ¿no? Que sería el empleado en la empresa. Esta es maestra, esta es transaccional. Y la relación es de varios a 1. Eso es la cardinalidad. Ahora, vamos a mostrar en este ejemplo la potencialidad que nos ofrece el Power BI en esa carretera que ustedes están mirando. Bien, veámoslo rápidamente. Nos vamos a un informe y vamos a crear un informe. Lo vamos a hacer primero con esto de aquí. Vamos a poner acá al vendedor, el nombre del vendedor. Lo ponemos en el eje y en valores vamos a poner las ventas que nos da el total de las ventas. Inmediatamente tenemos aquí todo lo que han vendido cada uno de los vendedores. ¿De acuerdo? Y podemos formatear para efecto de mostrar, por ejemplo, cuánto ha vendido cada uno de ellos. Claro, yo tengo información de N años, no sé cuántos años hay allí, lo vamos a poder ver en un momento. Ya tenemos aquí las ventas por vendedor, rápidamente en un gráfico. Vamos a jalar aquí una tabla y en esta tabla vamos a poner a los clientes, los productos. Vamos a poner los productos. Así que nos vamos a los productos, ponemos el nombre del producto, ¿cierto? Y como vemos, la necesidad y la conexión acá es a través de detalle, pues nos vamos a detalle y vemos que tenemos allí, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la cantidad y el precio, no está el total del producto, porque sería 6 por precio. Así que vamos a crear una nueva columna. A esta columna le vamos a poner un nombre. Total producto. Perdón. Ya está. Y le decimos, mira, multiplica la cantidad por el precio. ¿Cierto? Multiplica la cantidad por el precio. ¿Listo? Ya tenemos. Entonces, correcto, nos vamos a nuestra visualización. Aquí va a estar lo que hemos calculado, lo jalamos. Y aquí tenemos la posibilidad de mirar los productos que más se han vendido. Ojo, aquí yo estoy cogiendo dos elementos entre comillas diferentes. Por un lado tengo vendedores y por el otro tengo clientes. Productos. Y acá vamos a poner a los clientes, ya que hablé de cliente, lo vamos a poner en esta visualización. Y aquí ponemos, por ejemplo, en el grupo la razón social, que sería el cliente, y en valores podemos poner el total de las ventas. Pero claro, como son un montón, no se va a visualizar muy bien, así que vamos a hacerlo con un top. ¿Les parece? Un top de 15 clientes, los mejores 15 clientes, y claro, la visualización es por valor, aplicamos el filtro, y aquí tenemos los 15 mejores clientes. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, esta data la hemos jalado sin haberla analizado previamente, estamos haciendo un ejemplo, ese es un ejemplo para poder visualizar. Aquí tenemos tres cosas distintas. Vendedores, ¿cierto? Productos y clientes. Ahora, aquí viene la potencialidad del Power BI, que ya de hecho, creo que se están dando cuenta,
esto es rápido. Si alguien maneja tablas dinámicas en Excel, esto es una tabla dinámica. Porque ¿qué ha hecho aquí Power BI? Este 1.10, que significa 1 millón, este vendedor ha vendido más de 1 millón. Claro, está la información de todos los años, más de 1 millón, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cómo? Correcto. ¿Qué he jalado aquí? ¿Qué he jalado aquí? He jalado el total. Pero el total que ustedes ven acá en ventas tiene el total de cada venta de ese vendedor, del vendedor 31, de cualquier vendedor. Son varios vendedores que ustedes están mirando allí. Correcto. ¿Qué ha hecho aquí la máquina? Ha sumado todas las ventas en un solo clic, en un solo arrastre. No he tenido que hacer ninguna operación. Lo mismo ha pasado acá. Este total es del producto, de este producto, de margarina, de leche. Este total, ¿qué es? El total del cliente. O sea, yo tengo la posibilidad de mirar rápidamente totales. Y no es solamente totales, porque existe la forma de configurar que me diga cuántas ventas tuve, por ejemplo, cuál es el promedio de las ventas, cuál fue la desviación estándar de la venta, cuál fue la máxima venta, cuál fue la mínima venta, en fin, N cosas que tendríamos que explicarlas, obviamente, en diferentes situaciones. Pero aquí hay algo interesante que quiero que ustedes vean y que con eso, de alguna manera, me quedo satisfecho si es que ustedes logran entender algo. Por ejemplo, voy a presionar aquí a Palermo Mayorista. Miren lo que pasó acá. O sea, Palermo Mayorista le vende a Pucará, le vende a Gutiérrez, le vende a Mercurio, Negocios, etcétera, y vende estos productos que ven aquí. Quiero que se fijen bien. Yo tengo aquí la venta total de margarina. Cuando clique aquí, margarina no aparece. Quiere decir que Palermo no vende margarina. O si lo vende seguramente en una escala mucho menor que debe estar por abajo si es que lo vende. Es decir, que al hacer clic aquí, gracias a esta relación, se logra tener la información. En un solo clic, estoy satisfaciendo, por un lado, a mis vendedores. O sea, yo tengo la información de cada vendedor. Al mismo tiempo, sé qué clientes le vende ese vendedor. Y al mismo tiempo puedo saber qué productos me vendió ese vendedor. Así que si yo me voy a Ángel Antonio, él no trabaja con los clientes más fuertes, pero sí me vende queso Edam, leche, yogur, margarina. Quiero ver quién Hurtado Bocanegra solo le vende al Golf y le ha vendido 13.22. Si yo quiero de alguna manera crear los filtros de contexto, si se dan cuenta, este es un contexto. El otro contexto es que yo aquí, este total es por producto. Y aquí, este total es por cliente. Y aquí, este total es por vendedor. O sea, tengo en un mismo escenario diferentes contextos, si se dan cuenta. Respondo a varias preguntas. Y si a esto le agrego, que también lo tiene, la segmentación, que lo tiene el Excel, por ejemplo, y aquí, como no tengo la posibilidad de segmentar, me voy acá a la data y creo una segmentación a propósito. Por ejemplo, quiero agregar, vamos aquí, voy a agregar una nueva columna, porque necesito tener el año, por ejemplo, vamos a trabajar el año. Aquí la data no ha sido depurada, así que lo de menos, pero estamos haciendo un ejemplo. Aquí cojo la fecha, así que extraigo, esto que estoy haciendo es el lenguaje DAX. Estoy creando el año de una misma columna, ahí está. Entonces significa que en mi visualización yo puedo jalar el año, ¿cierto? Bajo el formato que quiera. La lista, por ejemplo. Esto de acá lo voy a quitar porque seguramente hay un dato que está de más.
un filtro básico, selecciono todo menos en blanco, no me sirve, y ahí tengo la información por años. Y entonces, por ejemplo, quiero mostrar la información del año 2011. Todo esto se adecua automáticamente a las ventas solo del año 2011. Esto, señores, se llama en el Power BI filtros de contexto, porque estamos mirando el contexto del año 2011. Quiero ver el contexto del año 2010. Clico acá y miro el contexto del año 2010. Quiero ver el contexto de 2 años seguidos. Estoy mirando el contexto de 2 años seguidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Power BI tiene esta enorme potencialidad en un solo lienzo que se llama dashboard, ¿no? Así se llama. Yo estoy mostrando la información de ventas, de vendedores, de clientes, de productos. Y es más, lo contextualizo por año. ¿Se dan cuenta? Y estamos trabajando una página del Power BI. Bien, señores, ha sido un gusto. Seguramente habrán algunas dudas que ustedes tengan. Encantado, si se puede, en el tiempo que nos queda. Nos queda un promedio de 10 minutos, si fuera necesario, para atender las consultas que ustedes crean conveniente. Bien, voy a dejar de compartir para atender cualquier consulta que ustedes crean conveniente. Bien, esto lo pueden hacer en el chat si prefieren, o si prefieren y ya todo ha quedado claro, entonces no hay preguntas y bueno, para mí ha sido un gusto explicar algo bastante simple quizá, pero importante de entender, sobre todo porque en esos tiempos la mayoría de gente busca en manejar el paquete, pero más que manejarlo, como les acabo de decir hace un momento, es utilizarlo, aplicarlo. Y el Power BI nos permite resumir de manera dinámica toda la información que se encuentre en la base de datos. Bien, si no hay preguntas, si no las hay, en una condicional ya grabada, ¿cómo podemos editar, agregar o quitar datos? Bueno, cuando uno crea una columna condicional, genera lo que se llama un lenguaje. Entonces yo puedo editarla y cambiarle algo si quiero hacerlo. Porque agregar o quitar no depende del Power BI necesariamente, salvo de que creamos, por ejemplo, una tabla o queramos agregar algunos registros. Porque no olviden que el Power BI jala la información. Lo que tenemos que hacer es entender que el Power BI permite actualizarse. O sea, una vez que ya está creada, ya tenemos el contexto, ya tenemos el lienzo creado, los informes desarrollados. Cada vez que la data original, fuente, cambie, inmediatamente nosotros actualizamos. O si tenemos la posibilidad de mantener abierto la conexión, es decir, el Power BI prendido y la fuente prendida, entonces le decimos que lo cargue de manera automática a las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde, en horas donde podamos actualizar lo que tenemos a nivel de informe. ¿Ok? No sé si con eso ha quedado claro a su pregunta. ¿Alguna consulta más adicional? Muy bien. Entonces, señores, nos estamos viendo el próximo lunes. Seguramente tendremos un tema un poquito más avanzado de esto y así cada lunes de los meses que podemos trabajar con ustedes. Bien, entonces hasta la próxima. Eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.